Muy buen día, estoy muy contento de estar aquí en este maravilloso lugar, casa, sede de la Compañía Nacional de Teatro. Maestro Enrique Singer, muchas gracias por el espacio. No, gracias, qué padre para poder hablar de esto. Maestro Enrique Singer, director de la Compañía Nacional de Teatro, un hombre con mucha experiencia, ha hecho usted de todo, actor, productor, ópera, cine, teatro en atril, cabaret y hasta mimo. Sí, claro. Más bien no hasta mimo, por ahí empecé. ¿Cómo entra usted al mundo del mimo? Bueno, yo empecé mi carrera hace 40 años, o sea, mucho tiempo ya, 1979 aproximadamente, o sea que estaría cumpliendo 40 años, no sé cuándo empecé, justamente estudiando pantomima. Hay que entender que la pantomima, como se conocía en aquella época y como normalmente se conoce, que es a partir de la técnica de Marcel Marceau, con Charlie Barrol, incluso Alejandro Jodorowsky, era el mimo de cara blanca que hace objetos que no existen, los recrea con su cuerpo. En aquella época iniciaba la moda de la pantomima, en realidad. Era recién llegada a México y me metí yo a estudiar. Era joven, tendría menos de 20 años, me encantaba, me metí a estudiar y a partir de ahí inició un trabajo de adquisición de técnica y viví de eso durante un par de años o más incluso. Para mí fue un momento importante en mi vida. ¿Quién fue su primer maestro? Adrián Ramos. Adrián Ramos, el hermano de Sergio Ramos. Él era mimo, él había estado, me parece, con Jodorowsky, no sé, no conocía bien su currículum. Era mimo y pues él fue el primer maestro. Hicimos una obra de teatro que se llamaba Qué mala onda es lunes, era una obra para niños. Pero lo más importante del asunto es que un amigo y yo nos fuimos a trabajar a la calle y dijimos, ya queremos trabajar, queremos estar en un escenario. Y como no teníamos en ese momento nada, nos fuimos a trabajar a Chapultepec. En aquella época no existía la cultura del trabajo en la calle. Prácticamente nadie lo hacía y Chapultepec estaba vacío, prácticamente vacío de puestos ambulantes, era otra cosa. Este amigo y yo llegamos, Ernesto Lezama, llegamos a trabajar a la calle, nos ideamos una pequeña historia de 5 minutos y empezamos a trabajar. Incluso recuerdo que un policía, estábamos sentados encima del puente del circuito interior, estábamos muertos de miedo, el primer día que íbamos a trabajar. Y un policía pasó y nos dijo, ¿qué? ¿No se van a poner a trabajar? Sí. Y casi nos empujó a trabajar. Y escogimos como escenario escogimos un escenario muy bonito que vimos, que era ni más ni menos que el Monumento a los Niños Héroes. Ese blanco maravilloso que está ahí en la entrada de Chapultepec. Y dijimos, ¡ay, qué bonito escenario! Está perfecto. Nos subimos al Monumento a los Niños Héroes y nos pusimos a trabajar, a hacer una pequeña rutina. Y inmediatamente se juntó la gente y nos empezamos a divertir. El mismo policía pasó y nos dijo, sí, pero no aquí. Váyanse a la calle. Abajito. ¿Qué? Porque escogimos un super escenario, ¿no? Y ya nos bajamos a la calle, donde entroncan ahí en el Museo de Arte Moderno, donde entroncan las calles, ahí en medio. Y bueno, pues resultó que estuvimos no sé cuánto tiempo ahí trabajando y acabamos haciendo una rutina de 1 hora. Todo sin palabras. Claro, y era la pantomima en el estilo de Marceau. El mimo blanco, sin palabras, que de alguna manera recrea situaciones a partir de la técnica. Sí, de hacer visible lo invisible, o la ilusión del objeto imaginario. Y ahí sí trabajamos durante muchísimo tiempo. Después trabajé en aquella se llamaba la UTEC, la Unidad de Televisión Educativa y Cultural de la Secretaría de Educación Pública, que en aquella época hacía los programas de telesecundaria. Estoy hablando de verdad, hace 40 años. Los programas de telesecundaria salían en la televisión abierta en las mañanas. Eran
se enseñaba inglés, matemáticas. Yo era el mimo de las clases de inglés. Y así estuve trabajando durante mucho tiempo. Me fue muy bien, me divertí mucho. Y llegó un día en el que pues dije, bueno, ya hay que pasar ya a otra cosa, ¿no? Hay que hacer otra cosa. Pero evidentemente mi recuerdo de la pantomima, además de que es muy cálido, realmente me sirvió mucho para mi carrera como actor y como director posteriormente. Fue una base muy interesante y muy importante para mi entendimiento del trabajo escénico y yo creo que mucho del estilo que yo tengo de trabajo está marcado por esos primeros años con el trabajo de pantomima. Yo estuve en esos mismos espacios de los que usted habla, solo que yo por los 82, el mismo lugar, excepto el hemiciclo, el Monumento a los Niños Héroes. Ahí ya no permitieron que nadie se subiera. La calle entonces es para usted la gran maestra. Sin duda la calle fue la gran maestra porque toda la técnica que yo aprendí de este tipo de pantomima, de la pantomima de Marceau, bueno, pues la tenía más o menos ahí trabajada, pero cuando me fui a la calle, entonces había que tener una proyección y una claridad muchísimo más potente, muchísimo más elevada. Había que ser más claros, más precisos. Entonces hizo que mi técnica se revolucionara. El contacto con el público y además con el público trashumante, el público que pasa y se queda porque le está gustando lo que uno hace y se va. A mí me dio una visión de la limpieza muy importante, la limpieza, la pulcritud escénica en la pantomima. No hacer de más. No hacer de más ni hacer de menos. Ser exactos, precisos, inicia un movimiento y termina el movimiento. En el momento exacto, como tiene que ser. Aprendí eso. Aprendí cuestiones rítmicas, como reglas que hacen que el ritmo tenga la suficiente potencia como para jalar la atención del público y siempre mantenerla con sus crescendos y sus decrescendos rítmicos naturales. La proyección. Es decir, saber proyectar hasta allá y dar el tiempo suficiente para que un estímulo viaje en el tiempo, sea recibido por un espectador y regrese al actor o al mimo, en este caso, el estímulo. ¿Sí? Es como una conciencia inconsciente, es un sentido que hay que desarrollar, el sentido de la proyección, seguramente lo has sentido, es básico, que yo aviento algo al público. Mikhail Chekhov, que es un sobrino de Anton Chekhov, un gran pedagogo de la actuación. A él le llama la irradiación, irradiar un estímulo y recibir el contraestímulo del público. Eso es todo un arte, eso lo aprendí yo en la calle. ¿Cómo lo siente uno? ¿Quién sabe? Es un sentido que se desarrolla, el actor lo desarrolla, ¿cierto? Sí. Simplemente si la gente se te va, te das cuenta que algo está pasando mal. ¿Sí? Los tosidos, esas cosas son como obvias, que la gente empieza a toser o que la gente se para y se va, pero hay algo en la energía del público, que el actor sabe que ahí están, que están con uno. Que hay comunión. Que hay una comunión, exacto. Eso lo aprendí yo en esos primeros años, trabajando en la calle y trabajando con la pantomima. La concentración escénica, esta cosa que Stanislavski le llama la soledad del público. Ajá. Ahí lo sentí. Es decir, realmente tener conciencia del público, pero tener conciencia de mi compañero, de mí. Realmente fueron años de gran aprendizaje y esto se lo debo mucho a mi trabajo de mimo. ¿Le dice a usted algo Etienne Decroux? Bueno, pues es toda una técnica, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente estudió ahí. Uh-huh. Y creo que hasta donde sé, no sé tanto, uh-huh, pero hasta donde yo sé es una técnica que revoluciona la pantomima. Sí, es el padre del mimo contemporáneo. Exacto. Es el maestro de Marceau junto con Jean-Louis Barrault, ¿no? Que lo mencionó usted. Yo no llegué hasta allá, lo mío era demasiado primario. Yo estudiaba, veía Marceau, más o menos, para nada me interesaba la teoría del asunto, me interesaba hacerlo. Tenía 20 años, ¿no? Nunca ganas de hacer cosas. Y ganas de hacer cosas, que es lo más importante. Totalmente. Y la verdad es que yo me fui a hacerlo a la calle y aprendí a técnica, repito, en la práctica.
Sí tomé un taller muy largo que duró un año, una cosa así, sobre principios técnicos del trabajo con el cuerpo, pero lo que me sucedía a mí es que mi trabajo corporal, más allá de la técnica del mimo estilo Marceau, mi técnica corporal no iba más allá. No tenía yo un cuerpo flexible, un cuerpo que hiciera marometas, cosas, por lo cual no fui más allá que esto. En un momento dado, yo personalmente, pero eso es una cuestión muy personal, necesité la palabra. Y dije, necesito hablar, quiero hablar. Y entonces empecé a probar otro tipo de cosas y me fui hacia el cabaret y hacia el clown, muchas cosas, para probar otras técnicas distintas que me fueran llevando hacia lo que yo considero que era mi lugar, el cual todavía no sé cuál es. Renato de la Riva. Renato de la Riva. Trabajé con él en impresiones. Yo creo que todos pasamos por ahí. Nos fuimos de giras que hacía maravillosas. Trabajé en impresiones. También, pues, un hombre con mucha disciplina, muy trabajador, e hizo este espectáculo, que fue un espectáculo muy famoso en su momento, que andaba girando por todos lados. Aquí aparece Renato. Ahí está Renato. 1000 representaciones. 1000 representaciones, de las cuales yo habré dado, no sé cuántas, muchas, pero 999. No, yo habré dado 100, no sé, pero o sea, el 10%. O sea, pero bastante, ¿no? O quizás más. Lecoq. Otro maestro contemporáneo, ¿no? Estudia con Lecoq. Exacto, otro maestro contemporáneo, ¿cierto? Sí, totalmente. Conozco a sus alumnos, conozco mucha gente que pasó por ahí y creo que le debe mucho el trabajo corporal a Lecoq, dada la cantidad de alumnos que tiene. Sí. ¿No? Además, muy distintos. Además, ya tiene hay alumnos que estudiaron con alumnos de él, ¿cierto? Totalmente, sí. Entonces, sí, es un maestro contemporáneo también muy importante. Platicando con Renato de la Riva, me dijo que en su momento el maestro Jimeno, gran maestro, lo había invitado a irse, le había dado una beca para irse a estudiar justamente con Lecoq, pero que la intención era formar una compañía nacional de pantomima. ¡Qué maravilla! Yo no sé si en una segunda plática no se acordaba que me había dicho eso. Entonces yo no sé si es cierto o no es cierto. Yo nunca supe eso. En realidad nunca lo oí. Una compañía nacional de mimos nunca lo vi. En aquellos tiempos hay que entender que realmente era una disciplina que estaba en una alta estima por parte de todos, las autoridades, el público, los artistas. Después sucedió algo muy extraño e injusto desde mi punto de vista, porque cayó en una especie como de ostracismo, el trabajo del mimo. Y entonces se convirtió en una especie de sinónimo de algo antiguo, porque nada más se piensa en el mimo a partir de Marceau, el cara blanca que hace paredes, ¿no? Pero el mimo es mucho más que eso. Totalmente. Muchísimo más. Entonces, siento yo que no hubiera sido raro que hubiera habido la intención de hacer algo así. No me hubiera sorprendido que alguien lo planteara. Yo nunca lo oí, pero no me hubiera sorprendido, porque en esos momentos era un arte que estaba en un pedestal muy importante. Sí. Yo creo que eso se debería de recuperar. He visto trabajos de mimos que van muchísimo más allá de la cara pintada, y me parece un arte exquisito. Justamente aquí está el trabajo de Borbolla, de Eurídice, que hicieron un trabajo estupendo, una obra de teatro muy compleja, con ideas complejas, con una visión compleja del mundo, a partir del trabajo del mimo, no del mimo de Marceau. No era un espacio vacío y actores haciendo paredes, era otra cosa totalmente distinta. Yo agregaría algo, la necesidad del arte y del transmitir una emoción o transmitir una historia humana. O sea, yo le agregaría eso. Porque efectivamente el artista circense podría ser un mimo, pero no es un mimo. ¿Por qué no es un mimo? Porque no está transmitiendo arte de representación humana.
emociones, situaciones. Pero yo creo que esta definición muy interesante que haces sobre el mimo, en realidad es una vuelta al pasado, es un regreso al origen. Un regreso al origen de la actuación, un regreso al origen del arte escénico en general, danza, actuación, con música. O sea, no creo que sea la renovación, no creo que sea una innovación, creo que es la esencia, que la esencia que está al principio. Yo siempre me he imaginado, primero, yo creo que el trabajo del actor escénico es probablemente una de las primeras expresiones artísticas del ser humano, sin lugar a dudas. Probablemente es la primera. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo el ser humano fue platicarle a otra persona algo que sucedió y esperando una respuesta emotiva de esa persona. Creo yo que normalmente a partir de la risa. Estoy seguro que ha de haber empezado por la risa. Cuando alguien le provocó risa a otra persona contándole una historia con su cuerpo, seguramente la quisieron repetir. Y lo más probable es que lo hayan aplaudido sin darse cuenta. El origen del aplauso es así, es muy emotivo. La gente hace así sin darse cuenta que hace así. Ese es el origen del aplauso. Así fue, estoy seguro que así nació. Y nació con la expresión corporal, seguramente. Sí, yo creo que en una caverna se narró cómo se cazó a algún animal. Seguro. Y el resto de la comunidad lo veía. Con la boca abierta. Sí. Y estaba más atenta a cómo lo narraba que lo que había sucedido. Sí. Es bastante probable que en medio de esa tribu haya habido una persona con talento, una persona con chispa, con ángel. Así se le ha llamado de distintas formas a esa cosa misteriosa que tienen ciertas personas para poder contar una historia y que sea recibida con el alma abierta. Lo más probable es que así fue y lo más probable es que usó su cuerpo, más que su palabra. Y finalmente estaba transmitiendo algo. Yo justamente hablo de un mimo comprometido con su momento histórico. La definición del circo es otra, es un arte distinto. No es que sea un problema. Los payasos del circo cuentan algo muy elemental y quieren hacer reír a la gente, ¿no? Pero el trabajo del artista escénico mimo es mucho más elaborado. Chaplin, que es el gran mimo, pero también un gran clown, aunque no se le llamara de esa forma, ¿no? Como nos cuenta todo lo que ve en tiempos modernos o en El Gran Dictador. Hay un compromiso, ¿no? Jesús Rodríguez. Yo trabajé con ella bastante, somos amigos, más cercana al clown, en cierto sentido, que ella odiaba la pantomima, la odiaba. O la odia hasta, no sé, ya no hemos platicado de eso últimamente, pero vaya, detestaba el mimo de cara blanca que hace pantomima, ¿no? Ella tiene mucho de clown, que lo llevó al cabaret y se convirtió en otra cosa, independientemente de su trabajo como directora escénica, que creo que pertenece a otro terreno, pero ella personalmente creo que es uno de los grandes clowns que ha tenido este país. Increíble, yo la vi hacer clown en cabaret, y realmente con un nivel muy alto, muy alto. Hicimos cabaret juntos durante un ratito y también teatro, pero teatro realista. No hubo un trabajo corporal. Ella hizo sobre todo máscaras. Trabajó con Glenys McQueen durante mucho tiempo, con Las Sombras Blancas, con Julio Castillo, y era trabajo corporal con máscaras. Muy interesante el trabajo que hacía. Yo no estuve en ese carril. Yo trabajé más en cabaret y más en teatro realista. Hicimos ahí un par de cosas. Julio Castillo fue alumno de Alejandro Jodorowsky. Exacto. También él estuvo un poquito... Y Adrián Ramos, mi maestro, era muy cercano a Julio Castillo. Eran bastante amigos. Eran todo un grupo de amigos donde estaba Luis Torner, estaba René Campero, estaban muchos actores pasaban por ahí. Y Julio Castillo era parte de ese grupo. ¿Los Arau también? No, Arau, no, ellos estaban en otro lugar. Y el padre Arau, que era también un gran mimo. Sí, el padre, Arau. Alfonso Arau. Increíble, no, yo nada más lo conozco tangencialmente, pero vaya, era un muy increíble. Y sus primeras épocas con Sergio Corona era increíble. Era un momento muy importante y mucha gente entraba a partir del trabajo de mimo a la carrera. Mucha gente que empezó por ahí, incluyéndome. ¿Cómo ve la pantomima en México actualmente?
Hubo una época en la que hace no mucho tiempo se hablaba de teatro del cuerpo. Yo creo que en cierto territorio teatral, en la palabra mimo y la palabra pantomima mucho más, cayó en desuso y se convirtió en teatro del cuerpo. Nunca me ha gustado mucho eso de teatro del cuerpo, porque todo el teatro es teatro del cuerpo, ¿no? Tanto es así que la gente que hace o hizo teatro del cuerpo regresó finalmente nada más a la definición del teatro, que es demasiado amplia. Teatro es cualquier cosa que esté en el escenario en donde se cuenta una historia. Todos estos años en donde cayó digamos que perdió prestigio el trabajo del mimo en México, retrasaron desgraciadamente mucho el desarrollo. No, en las escuelas se dejó de la pantomima. Parte de los planes de estudio de cualquier escuela mínimamente seria era la pantomima. La escuela de arte teatral, incluso en el CUT, la pantomima era parte del plan de estudio. Dejó de haber. Entonces, y pasó a ser expresión corporal. Pero era expresión corporal, o es expresión corporal, dedicada a los actores realistas además de todo. Entonces, adquirió moda el teatro realista, el actor realista, y perdió presencia no la pantomima, el trabajo del mimo. Yo siento que no hay un movimiento tangible, no hay una escuela, no hay grupos que estén exclusivamente interesados y que además tengan un entrenamiento que los lleve a la virtud, a ser virtuosos. Como estabas diciendo hace rato, muchos que se dicen no tienen el entrenamiento real. Y este es un trabajo de virtuosismo, no es un trabajo de espontánea intuición. No hay que ser un virtuoso. Hay que saber hacer las cosas y sí tiene que estar el cuerpo entrenado, como la voz del cantante de ópera tiene que estar entrenada, al mismo nivel. Al mismo nivel, es peligroso incluso no tener entrenamiento. Por eso yo lo dejé, porque ya ese entrenamiento ya no lo tenía ni lo iba a tener. Entonces dije, ya hasta aquí llegué, porque se acabó, no voy a ser un charlatán. Yo siento que no hay escuelas, siento que el virtuosismo no se está buscando y eso nos hace perder terreno frente a otras culturas que sí lo tienen y tienen representantes mimos increíbles. Nosotros no. Ese es mi punto de vista, eso es lo que yo veo. Cuando yo hablo de escuelas, no nada más me refiero a una institución, me refiero a un movimiento que defina una escuela claramente para el público y que el público la busque. Por lo mismo no tiene un público muy amplio, porque no hay una corriente. Hay una escuela de actuación realista en México, la hay, ¿sí? ¿No? Hay una escuela de ópera, de cantantes de ópera, pero de mimos. Aparte de la escuela, que la escuela ayuda a eso, a que haya un movimiento. No lo veo. Hay individuos que hacen, pero siento que no hay una corriente, o al menos eso es lo que veo. Sí, totalmente de acuerdo. Mima escénica, Humberto Ibarra, un servidor, es lo que estamos fomentando, estimulando. Por esto la importancia de escuchar a personalidades como usted, que tienen mucho que decir, y qué bueno que escuchen de otros lo que acaba usted de decir. ¿Usted ve algún futuro? Sí, claro. En realidad me sorprende mucho lo que veo en las esquinas de la Ciudad de México. Veo a mimos trabajando en las esquinas de la Ciudad de México. Veo a jóvenes que están haciendo trabajo corporal y que cada día son más virtuosos. Recuerdo cómo empezaron con algunos malabares. Ahora ya veo expresiones que de repente digo, mira, son cosas que yo ya no puedo hacer. No nomás por mi edad, sino no podría haber hecho nunca. Es gente que se está entrenando, gente que está haciendo cosas. Entonces yo lo que creo es que somos un país de mimos. Es lo que veo. Yo veo que brotan, ahora sí que brotan en las calles. Entonces yo lo que creo es que estaríamos esperando que aparezcan aquellos que nos van a sorprender en el escenario, no nada más en las esquinas, en el escenario, nos van a sorprender. Y que nos van a sorprender porque hacemos cosas que los demás no pueden hacer. Ese es el punto, creo yo, que es el primario, el de la cueva que decíamos.
que se paró una persona a contar cómo cazaron al mamut, pero lo contó de tal manera que lo hizo y los demás no lo podían hacer. Y eso fue lo que le sorprendió, el arte de poder contar la historia de tal forma que a mí me sorprende y que le aplaudo porque me enseñó algo nuevo. Está por renacer, estoy seguro de que va a renacer, y ahí están ustedes rascando, buscando para hacerlo, porque yo veo el material. Es lo que estaría esperando es que sucediera. No va a suceder porque las autoridades lo hagan, ¿eh? Yo no creo que los movimientos artísticos aparezcan porque las autoridades de un país las fomenten. Aparecen porque aparecen, por una necesidad de contar historias, una necesidad de verlas. En todo caso, las autoridades responsables, lo único que hacemos o hacen es aprovecharlas, verlas y entonces impulsarlas, porque aparecieron. Entonces yo estoy esperando que estos movimientos como el de ustedes broten y ya nos sorprendan, ¿no? Eso es lo que creo que va a ocurrir. Estoy seguro de que va a ocurrir. Yo creo que México es un país que en potencia tiene unas oportunidades en el trabajo corporal inmensas, pero estamos preocupados por otras cosas. Entonces, bueno, pues así va a ser. Eso es lo que creo. Perdón, a lo que ven las esquinas no se refiere más a lo circense, que tiene hay mucho de más de circo. Evidentemente hay mucho de circo. Y yo creo que en la pantomima contemporánea, por lo menos lo que yo he visto, en la mímica contemporánea, por lo menos que he visto, tiene mucho de circo. Chaplin tiene mucho de circo. O sea, hay elementos circenses, por ejemplo, para poner un ejemplo, la escena en tiempos modernos donde está patinando y se ve en un abismo. Bueno, el tipo es un virtuoso de circo. ¿Qué tiene el circo que le puede dar al mimo? Eso, un entrenamiento corporal que lo lleva a situaciones límites, que los demás nos sorprende. Claro que tiene mucho de circo, pero además de circo yo ya empiezo a ver principios escénicos, no de contar una historia, pero sí de expresar con personajes algo más allá del simple malabar, que eso ya nos empieza a acercar a la mímica, es decir, que hay una expresión artística, no nada más una expresión de virtuosismo técnico, corporal, que es más el circo. Entonces, desde esa perspectiva creo que somos un pueblo histrión, esa es la verdad, un pueblo de actores. Bueno, este país fue fundado con el teatro. El teatro es una de las expresiones que funda el país. Con la llegada de los españoles es a partir del teatro que hay una conversión religiosa en el país. Somos un país de teatreros. La mayoría de la gente que le platico a lo que me dedico, muchos me dicen, yo hubiera querido hacer eso. Es evidente que lo somos. Lo que pasa es que está en estos momentos desdibujado, como muchas cosas están desdibujadas en nuestro país. Pero siento que ahí está efervescente y que en cualquier momento aparece. Eso es lo que creo. Claro que te estoy hablando desde una perspectiva que ya no está concentrada en eso. Es decir, mi cotidianidad no está en saber qué está pasando con la mímica. Claro. Es evidente, estoy concentrado en otras cosas, pero yo siempre tengo un ojito puesto ahí, porque es mi origen, porque yo empecé por ahí y lo quiero mucho. Recuerdo en aquellas épocas cómo nos impresionaron los Moment Shots, ¿te acuerdas? Claro, los maravillosos. Que nos abrió la posibilidad a que hubiera una mímica que no fuera la pantomima, pero siento yo que en México hay mucho que explorar en ese sentido. Somos un país en donde escénicamente somos criollos. ¿Qué significa eso? Somos todavía, hasta el día de hoy, hacemos un arte escénico extranjero, que ya nació en México, pero es extranjero, criollo. Creo que necesitamos estar más en nosotros, investigar más lo que somos nosotros. Pero bueno, pues eso se llevará muchos años. El único artista, no el único, pero los artistas que yo conocí realmente mexicanos era Julio Castillo. Él es un ejemplo de un artista escénico muy mexicano, muy de la Portales, vaya. Y los hay, por supuesto, pero siento yo que todavía imitamos mucho los modelos de otros lugares y los tratamos de traer aquí de manera casi mecánica. Y necesitamos desarrollar una mímica nuestra, ¿no? Irrepetible del mundo. Falta de identidad. Probablemente. ¿Sabe usted que Alejandro Jodorowsky junto con Juan Gabriel Moreno trabajaron La Caja de Cristal?
la caja de cristal, lo que hemos estado haciendo, todo el único ejemplo que hacemos, Alejandro la montó con Juan Gabriel. Alejandro se fue a ver a Marzón y se la vendió. Y regresa y le dice a Juan Gabriel, ya no puedes hacer la caja de cristal. ¿Sabe usted eso? Ahora es de él. Ahora se la Qué maravilla. No sabía. Y entonces Juan Gabriel le dice, yo la voy a seguir haciendo. A mí me vale. Y la siguen haciendo. Esa es la parte que también yo digo, qué tan difícil porque la hizo un mismo mexicano con un maestro chileno, educado corporalmente en Europa con Marceau. Yo sí creo en un arte universal. Claro, me encanta la danza del venado. ¿Qué es la danza del venado, maestro? Para mí, es la mejor mima con identidad nacional. Hay una historia. Incluso yo puedo decir que hay hasta un compromiso de lo que hablaba yo hace rato. La danza del venado es para mí un ejemplo de mima nacional. Y no es más que una danza corporal, ¿no? Es interesante. Así como vio usted a Moment Chance, ¿vio alguna vez a Frédéric Farmer? Sí, por supuesto. Sí. ¿Algún recuerdo de él? Es que me gustó mucho, que también me pareció muy sorprendente. Ahí también fortalecía mi idea de que yo no era eso, de que ellos ya tenían un camino, además un camino que tiene Frédéric, los Moment Chance, todos ellos ya de compromiso de vida. Porque la mímica, el trabajo del artista corporal, es un trabajo de compromiso de vida. No es un trabajo pasajero. No, es un compromiso para siempre, hasta lo que voy a comer, vaya. El cuidado con el cuerpo, muchas cosas de compromiso que yo me di cuenta que no era, que mi compromiso iba por otro lado. Pero ahí con ellos yo vi eso, un compromiso absoluto. Muchos alumnos conocí, él tuvo muchos alumnos en México, ¿no? Sí, algunos de los Bichir, sí. Bueno, llegó con Oramanek. Exacto. Sí, muchos, muchos. Bueno, yo estuve con él del 83 y bueno, hasta el 19 de septiembre del 85 que murió. Y todavía intentando hacer cosas un poco después. Qué maravilla. Un poco después. Sí. Maestro, me quedo con palabras como compromiso, entrenamiento, dedicación. Se me olvida alguna de las que... Yo creo que hay una que es el desarrollo de la inteligencia. O sea, yo creo que hay que saber desarrollar la inteligencia y eso ya de sí mismo es inteligente. El actor de palabra, el actor realista, para decirlo de alguna manera, tiene un tipo de inteligencia y el mimo tiene otro tipo de inteligencia, que también se parecen, obviamente, comparten, pero la inteligencia del actor escénico, del artista escénico, es muy particular y hay que saberla desarrollar. Ser inteligentes en la escena. Esa inteligencia es, dando un círculo y regresando al principio, saber desarrollar ese contacto con el público, la forma de estar parado en el escenario, saberse comunicar con tu compañero, saber qué es lo interesante, qué es lo no interesante, ¿no? Tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con todo, pero sí creo que hay que saber, que hay que ser muy inteligentes escénicamente y que hay que desarrollar compromiso, disciplina. Bueno, si algo debe tener disciplina es el trabajo corporal. Es la disciplina de un bailarín de ballet clásico. Es distinto que lo que tiene el baile del venado. La danza del venado pues, es un hombre con una disciplina increíble. Los que ya no estamos en eso, y los que en todo caso somos espectadores, lo que estamos esperando es que nos ocurra. ¿Okay? Eso es lo que estamos esperando. Que hagan algo que digamos, ¡oh! ¡Wow! ¡Bravo! Pero que nos hagan aplaudir sin voluntad. Eso es lo que todos queremos. Ustedes, nosotros, todos. Lo que queremos es tener un público que aplauda sin darse cuenta, que está aplaudiendo. Eso es lo que queremos. Y no lo logramos. Muy pocas veces lo logramos. A mí los aplausos no me gustan. El aplauso es como un... Gracias. No. El verdadero aplauso es aquel que es motivo de una euforia. Que es el resultado, de una euforia. Salió el aplauso. Es lo que estamos esperando. Visceral. Tiene que salir. Visceral.
Es lo que estamos esperando. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Y el compromiso de ustedes está muy fuerte. Repito, yo me di cuenta que yo no. Y dije, me retiro. Porque si lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y eso implica, como un gimnasta, pensar en eso las 24 horas del día. ¿O me equivoco? Totalmente de acuerdo. Sí, porque no nada más requiere inventiva, imaginación y diversión. También implica trabajo, disciplina, fregarse, estar ahí. Bueno, pues es lo que yo diría. Adelante, sorpréndanos. Sí, bueno, las palabras las extraje de todo lo que usted ha dicho. Y bueno, para mí es una gran clase, esto último. De repente sentí que me golpeaba a alguien. ¿Por qué? Y de repente otra vez dije, adiós chelas. Adiós. Ya no chelas. No, es una metáfora. Lo que estoy diciendo, las chelas son necesarias de repente. Pero lo que yo estoy diciendo es que aunque esté tomando una chela, estoy pensando en eso. Ahí está el compromiso. No estoy diciendo, bueno, cuando yo tenía 20 años, si no tomaba chelas y me fumaba un toque de marihuana, pues no era... ¿Qué clase de gente era? ¿No? ¿Qué clase de joven de 20 años que se está dedicando a esto era? Estoy de acuerdo, pero el chiste es estar pensando en esto. O sea, estar comprometido con esto. Hay que vivir, obviamente hay que vivir, pero con compromiso. Ese es mi punto. No de repente ya se me olvidó. No, ahí estoy, todo el tiempo. Creo que es muy importante el nivel cultural. Se nos olvida que es muy importante oír música, leer libros, estar atento a lo que está ocurriendo en el mundo, no nada más en el mundo de la mímica, en el mundo, porque la cultura, eso es lo único que nos permite desenvolvernos, nuestra alma se desenvuelve con lo que hacen los demás. Entonces yo siento que para el mimo, si no escuchan música clásica, así lo pongo, es decir, cuando me refiero con clásico, incluso contemporáneo, me estoy refiriendo a un tipo de música más que va más allá del ritmo, que tiene elementos, que los elementos de la música están jugando de una manera mucho más elaborada, que nada más basados en un ritmo. Sí. Eso hay que entenderlo con el corazón, porque el trabajo del mimo es ritmo, es armonía, tiene mucho de música el trabajo del mimo. Hay un desenvolvimiento en el tiempo. Y yo digo, ahí está la música. Bueno, yo creo que eso es parte del compromiso, la cultura. A eso me refiero. Y puedo estar cheleando o fumándome un toque o lo que quiera, pero ahí me explico. No estoy invitando a nadie a que se drogue, que eso quede claro, porque en esas épocas no estoy invitando a nadie a que haga eso. Pero se hace, lo hacen los jóvenes. Bueno, ok, bueno, si lo van a hacer, háganlo con compromiso. ¿Me explico? Ese es mi punto de vista. Sí. O sea, sí hay que ir a fiestas, pero hay que estar hablando de mi tema. Eso es lo que yo creo. Yo creo que hay que estar apasionados. Y siento que la pasión es la estrella polar, lo que nos permite llegar, ¿no? Entonces, lo único que yo les diría es apasionense. Déjense apasionar profundamente, ¿no? Una de las experiencias más hermosas que yo tuve como mimo fue en la soledad de mi casa. Y yo jugué a hacer una improvisación con toda la séptima sinfonía de Beethoven, siguiendo la música y haciendo una improvisación. Fue una de las experiencias más hermosas que tuve yo conmigo mismo. Realmente nunca lo presenté al público porque no era para eso. Yo no lo estaba haciendo para preparar un show. Era una cosa personal, con la séptima hacer una historia, caminando. No soy más que nadie. No, soy igual de principiantes que cualquier gente, ¿de acuerdo? Eso es así. Yo personalmente me siento como cuando empecé mi carrera. Esto de la piedra de Sísifo es real. Uno vuelve a empezar y vuelve a empezar y vuelve a empezar. Entonces, bueno, whatever, eso puedes no poner. No, y hay otra que realismo. Realismo, así es. No estoy pecando de humilde, así es. ¿Quién sabe ya lo suficiente como para realmente decir ya llegué, ya sé? Nadie lo sabe. Nuestro trabajo no es una profesión,
Es un oficio, una forma de vida, pero es un oficio. ¿Cuál es la diferencia? Yo estudio para ser ingeniero y podré seguir estudiando para ser ingeniero. Nosotros aprendemos haciéndolo, con otros maestros que nos dicen, cuidado, no. Esto es demasiado. No, haz 1, 2 y 3. Con eso es suficiente. Ya, lo diste todo. Limpieza, pero es un maestro el que nos lo enseña. Práctico. No es en la universidad. Es un oficio. Nosotros somos oficiantes. Trabajamos cotidianamente aprendiendo. Por eso es infinito. Y es haciéndolo. Nada más haciéndolo, ¿cierto? Totalmente. Entonces, lo más importante es la práctica. Y el respeto a la práctica. Cuando digo respeto a la práctica, me refiero al respeto a los maestros. La gente que lleva en esto 20 años más que yo, tiene algo que enseñarle. Así es nuestro oficio. Es un oficio que pasa de maestros a alumnos. Lo decía Yamilar, pero no importa quién lo haya dicho. Es real. Por eso digo realismo. Atrás de nosotros hay mucha gente y adelante hay mucha gente. Somos una partecita y adelante hay mucha gente que sabe más que yo. Y yo tengo que estar ávido. Y a veces sucede que voy y me sorprende y tengo algo que aprender de eso también. Entonces yo siento que más que humildad es que es así, es real, punto, así es. Y sí te obliga a ser un poco humilde y decir, no sé lo que yo creía que sabía. Yo estoy viendo lo que están haciendo los jóvenes ahora, las nuevas tendencias del teatro de los jóvenes, y me sorprendo mucho y digo, híjole, hay cosas que no puedo hacer, que no tengo esa imaginación, que no tengo esa frescura de visión del mundo, ese contacto con lo que los jóvenes están teniendo, o muchos jóvenes, o algunos jóvenes están teniendo, y que pueden reproducirlo escénicamente. Y no más me refiero a la mímica, me refiero al teatro, a lo que sea. Y yo digo, qué envidia me da de poder entender la realidad como la están entendiendo ellos, y transmitirla como la están entendiendo. Así es que no creo que haya mejores ni peores. Siento que es un oficio donde tenemos que estar trabajando todo el tiempo con las antenas muy bien puestas, con mucha atención, porque realmente requiere mucha disciplina, ¿no? Totalmente. Estoy hablando de más. Nunca me pasé, no creo que nunca háblalo más. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Maestro, gracias por el tiempo. Le agradezco. Muchas gracias. Vamos a hablar. Maestro, ¿le gustó entonces? Muchísimo.